Ha salvado innumerables vidas gracias a sus superpoderes, pero su afán por beber alcohol y decir todo tipo de palabrotas no le hacen gozar de buena fama entre la gente. Él no es un superhéroe común. Aquí te presento Hancock. John Hancock es un borracho que vive su vida como un vagabundo. Un niño lo despierta y señala a la televisión, donde se transmite una persecución policial. A pesar de su apariencia de vagabundo, tiene superpoderes. Sale volando a atrapar a los criminales, pero debido a su borrachera y actitud arrogante causa daños en la ciudad con una pérdida de $9 millones. Daña la señal de tráfico y con ella algunos carros de policía, y cuando se sube al auto de los criminales le dañan su botella de licor. Y esto lo enfurece y destruye la calle parando el carro con sus piernas. Luego levanta el auto y empieza a golpearlo con los edificios y dejándolo en la torre ensartado. Como resultado, el público lo ridiculiza y la policía lo considera una molestia. Una fan finalmente encuentra a John Hancock. Ella coquetea con él y le insiste, pero él le responde con indiferencia y al final se dirigen a su remolque. Se ponen de humor y tienen relaciones, pero en el momento del clímax de Hancock tira a la mujer, ya que parecen balas lo que expulsa de su cuerpo y la podía haber matado. Ella está muy asustada, entra a su baño y él trata de calmarla, pero ella ya se ha ido. Hancock cada vez se siente más solo. Por otro lado vemos a Ray Embry. Es un portavoz de relaciones públicas tratando de implantar el logo de todo corazón e intenta convencer a unos ejecutivos para que regalen medicamentos y así las personas tengan buen visto hacia estas empresas y puedan portar el logo. Sin éxito abandona la reunión. De camino a casa queda atrapado en una vía de ferrocarril y Hancock llega en el momento exacto y salva la vida de Ray, pero Hancock en vez de solo alejar el carro se interpone al tren. El único problema es que todos los vagones de tren se descarrilan en el proceso, causando millones de daño una vez más. Es criticado por este motivo de nuevo. En cambio, Ray interviene y le da las gracias por salvarle la vida y lo lleva a su casa. Ray le presenta a su hijo Aaron y a su mujer Mary. Al verla le resulta muy familiar a Hancock, en cambio a ella no le agrada la presencia de Hancock en su hogar. Más tarde Ray se ofrece a mejorar la imagen pública de Hancock, pero se muestra rebelde. En el dormitorio Mary habla mal de Hancock y Ray lo defiende y quiere ayudarlo. Hancock escucha desde el techo y siente que Ray podría entenderlo. Al día siguiente, después de pensarlo, decide darle una oportunidad a Ray. Vuelve a su casa y como de costumbre destroza la carretera. Al aterrizar, uno de los niños lo llama idiota, por lo que decide confrontarlo. Llámame idiota. Una vez más. Idiota. Ray sale y Hancock agarra al niño que acababa de lanzar y lo suelta para que pueda irse para su casa. Ray le dice que esas son las actitudes en las que toca trabajar. Ray le muestra a Hancock por qué no es tan querido con el público, pero Ray entiende que Hancock se siente solo y quiere que la gente lo acepte. En ese preciso momento en las noticias hay una orden de arresto contra Hancock. Después de escuchar la noticia, a Ray se le ocurre la brillante idea de que Hancock se convierta en un preso y mostrar a la ciudad de Los Ángeles cuánto realmente lo necesitan. En el peor de los casos puede salir volando de la cárcel. Hancock le hace caso a Ray y da un discurso al público. Algunos de los reporteros lo critican, pero él solo sigue el texto de Ray y dice que asistirá a la cárcel. Hancock, estando en la cárcel, camina con otros presos, da sus huellas dactilares y se toma la foto. De camino a su celda, unos maleantes que le guardan rencor intentan demostrar quién manda, pues la mayoría de los criminales están aquí por Hancock, pero él no quiere problemas y los amenaza diciendo que meterá la cabeza en el trasero del otro. Todos se ríen, pero Hancock cumple su palabra y nadie se mete con él después de esto. Ray le da la mala noticia que pasará algunos años en prisión. Hancock se sorprende y no está de acuerdo. Está a punto de irse, pero Ray lo detiene llamándolo un cobarde. Le dice que deje de fingir que no le importa, que se quede y espere. Está seguro que la gente lo necesitará.
y Hanko está de acuerdo. Rei se encuentra con él todos los días y le va enseñando a mejorar su carácter. La mayor parte del tiempo Hanko solo juega baloncesto y asistía a unas reuniones de manejo de ira donde siempre pasaba la oportunidad de hablar. Según un informe de noticias, hay un aumento de la delincuencia después del encarcelamiento de Hanko. Rei le trae un disfraz para cuando lo llamen y Hanko duda, pero Rei lo convence de que es un uniforme para representarse a sí mismo. Jugando basquetbol falla un tiro y la pelota sale volando de la prisión, salta y sale de ella. Los guardias se alarman, Hanko podría ser libre si quiere, pero vuelve a la cárcel ya que él realmente quiere cambiar. En la reunión habla, los otros presos lo elogian por ello y comienza a sentirse algo aceptado. Pasaron los días y de un momento a otro Hanko es contratado por el jefe de la policía para detener un brutal robo a un banco. Se pone en plena forma afeitándose y preparando su disfraz. El robo resulta en un tiroteo entre la policía y los atracadores con bombas atadas a los rehenes. Con un nuevo traje, Hanko sale de la prisión y aterriza en el lugar sin destruir nada. Incluso el grupo de policía se sorprende y el oficial al mando le cuenta los detalles. Llega a una oficial herida y le pide amablemente permiso para tocar su cuerpo. Usando el auto como escudo la saca de manera segura y decide terminar las cosas rápidamente y acaba con los criminales uno por uno. El último ladrón amenaza con volar a todo el mundo si no abre la caja fuerte y lo saque a una zona segura. Hanko le dice que no, pero el ladrón se molesta y lo llama estúpido y eso lo enfurece y desenrosca la lámpara, la plana y la afila con sus uñas y cuando Hanko le pide que lo llame estúpido una vez más, le arranca la mano. Luego de este acto heroico, Hanko se ha vuelto querido por la gente. En una cena con Rei y Mary, les cuenta sobre su aparente inmortalidad y su recuerdo de hace 80 años de cómo nadie vino a buscarlo y Mary intenta contener las lágrimas pero no puede. Ella se disculpa con Hanko, pero él dice que no hizo nada malo. De vuelta a casa, Hanko da cuesta a Rei, luego baja a las escaleras y ve a Mary lavando los platos. Inicia una conversación y Mary pone su mano sobre la suya y esta es una señal para Hanko de poder besarla e incluso se descubre que Mary también tiene poderes. Por la mañana Rei tiene resaca y se da cuenta de los daños causados a la casa. Mary culpa a Hanko diciendo que estornudó y destruyó la casa. Hanko llega y cuando Rei recibe una llamada intenta apuñalar a Mary, la golpea y la amenaza con exponerla a menos que le explique sus orígenes. Más tarde Mary va a ver a Hanko y parece una persona totalmente diferente. Ella le dice que han estado viviendo con sus poderes durante 3000 años y fueron llamados de diferentes maneras a través de la historia, que ahora los llaman superhéroes. También explica que son los últimos de su especie y que vinieron en pares. Mary no le dice a Hanko toda la verdad y Hanko la amenaza y se dirige a contarle a Rei. Esto conduce a una pelea entre Hanko y Mary que los lleva al centro de la ciudad provocando una destrucción significativa en la zona. Ella le dice que ha sido feliz sin él durante los últimos años, pero Hanko no la recuerda y la llama loca. Y como Hanko le molesta que le digan idiota, a Mary le molesta que le digan loca. Dime loca, una vez más. El clima comienza a cambiar y ella lo golpea con una camioneta. Rei, que se encuentra en una reunión de negocios una vez más, está promocionando su logotipo de todo corazón. Hanko y Mary golpean el edificio donde se encuentra Rei y él los ve juntos, mientras Hanko sostiene a Mary y se disculpa con ella por lo que sea que hizo, ya que no recuerda, pero él dice que ella es la cosa más hermosa que jamás haya visto. Mary llega a su casa y habla con Hanko y Rei le dice a Hanko que lo deje hablar con su esposa, pero Mary lo interrumpe y dice que técnicamente Hanko es su esposo, pero que se separaron antes de que Rei naciera. Ella explica que fueron construidos de dos en dos y que se sienten atraídos el uno por el otro, sin importar el tiempo ni la distancia, que están destinados a estar juntos, pero que ella decidió cambiar su destino. Más tarde, cuando Hanko está en la licorera, al sentirse decepcionado de esta verdad,
En las noticias informan que el ladrón de bancos ahora es un pirata y se ha escapado de la cárcel con más presos. Mientras compra sus botellas que cuestan 91,10, el comerciante cubre el cero para indicarle a Hancock que necesita ayuda. Hancock interviene en el robo y recibe un disparo, pero esta vez resulta herido y está sangrando. Lo llevan inmediatamente al hospital. Cuando Mary lo visita, le explica que decidió alejarse, ya que si dos inmortales que se acercan físicamente comienzan a perder sus poderes y por eso los demás iguales a ellos murieron. Mientras tanto, Ray está en un ascensor con su hijo y el pirata que supo de la noticia de Hancock quiere vengarse. Mary también le dice que ella y Hancock han sido atacados muchas veces como pareja durante toda la vida a través de la historia. Mientras describe por qué perdió la memoria hace 80 años, pues después de ver la película Frankenstein que se estrenaba, al salir en un callejón los atacaron y Hancock intentó defender a Mary, pero los golpearon muy fuerte. Cuando Mary llegó al hospital, Hancock no se acordaba de nada, así que decidió alejarse para que Hancock volviera a recuperar sus poderes y decidió cambiar su destino. Después de su explicación, el pirata y varios otros se adentran en el hospital buscando a Hancock. Mary recibe un disparo mientras intenta defender a Hancock, quien logra detener a los dos hombres en su cama después de acostar a Mary. Mary está siendo tratada, pero Hancock sigue mal herido. El pirata intenta acabar con Hancock disparándole varias veces. Tanto Hancock como Mary están muriendo lentamente. Cuando el pirata va a acabar con la vida de Hancock, Ray viene al rescate y le arranca la otra mano para poder salvar a Hancock y a su esposa. Mientras Mary se está muriendo, Hancock usa sus últimas fuerzas para huir del hospital, para poder alejarse de ella lo más que pueda y así los poderes de Mary sanen sus heridas. Cuanto más se aleja, más prometedor parece, hasta que se las arregla para salir volando y Mary despierta. Un mes después, Mary le cuenta a Ray sobre todas las personalidades de diferentes personajes históricos. Hancock llama a Ray, que ahora vive en la ciudad de Nueva York y trabaja allí como superhéroe, y como agradecimiento Hancock pinta el logotipo de Todo Corazón en la Luna, promocionando su causa en todo el mundo.